¿Ahora? ¿Sí? Ya, bueno, les contaba que nuestro pastor, hemos tenido noticias de él, está ya más tranquilo, está un poco más, ya más satisfecho con la evolución y simplemente animarnos igual a seguir orando por nuestro hermano Gili, por su familia, porque pienso y creo firmemente que el Señor va a hacer una obra en su vida también ahí, en eso que está pasando, ¿cierto? Bueno, además, antes agradecer a nuestro hermano, ayer estuvimos en un retiro paseo, asado, no sé qué fue al final, pero fue de todo un poco. Agradecer a Sergito, nuestro hermano líder de los varones, junto a los hermanos que estuvieron en la cocina ahí. No los voy a nombrar, pues se me puede quedar uno fuera y se me siente después, pero creo que fueron los rockstar del retiro, los cocineros. Ya, hermano, lo que nos convoca entonces, hoy vamos a seguir navegando por Santiago. Digo navegando porque al regreso del pastor vamos a hacer el estudio más exegético, digamos. Hoy veremos, el tema de hoy es los requisitos para la salvación. El título es La fe versus las obras. Vamos a Santiago capítulo 2. El texto de hoy es Santiago 2:14. ¿Llegamos todos allá? Santiago 2:14 dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Es una pregunta que nos hace Jacobo. Esta pregunta fue motivo de discordia a través de la historia del cristianismo. Esta pregunta de Jacobo incluso fue el quiebre, por decirlo así, más grande entre la iglesia protestante y los primeros reformadores con el catolicismo romano de la época. La fe versus las obras. Hoy espero que nos quede claro al término la importancia de la fe y la importancia de las obras en la vida cristiana. Y como decía el título, los requisitos para la salvación. ¿Ya? Dentro de la Iglesia Católica, como les decía antes, la fe no tenía ninguna importancia. Las obras tenían gran importancia y para ellos la salvación era parte de las obras y es hasta el día de hoy. De ahí que los grandes reformadores tuvieron su punto de quiebre o tuvieron su conflicto mayor en esa parte. Si nosotros analizamos el pasaje de Romanos, vamos a ver varios pasajes. Vamos a Romanos, capítulo 1. El versículo 17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo declara que el justo por la fe vivirá. En cambio, nos está diciendo, por otro lado, el libro de Santiago, donde escribe el hermano del Señor Jacobo, dice que la fe sin obras es muerta. ¿Ya? Entonces, esta aparente contradicción, como quisieron presentarla algunos, no es una contradicción. Vamos a desarrollar el tema y vamos a concluir lo que la palabra dice y no lo que nosotros queremos que diga, ¿ok? O por qué estos dos pilares del cristianismo escribían esto. Recuerden que cuando escribe Jacobo, Pablo aún no empieza a escribir, ¿ya? Jacobo es anterior a Pablo. Jacobo era el hermano del Señor, que el Señor se le presentó una vez resucitado y se convirtió al cristianismo. Mientras Jesús estuvo con ellos en su familia, él no era un seguidor. Volvamos a Santiago. La fe del cristiano,
a través de su vida como cristiano siempre se va a probar a través de obras, a través de las pruebas, a través de las tentaciones, como hemos visto los días miércoles, a través de diferentes formas. Y dice que hemos visto que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Estudiamos con el pastor en el versículo 3, ¿ya? Hemos visto también de que la semana pasada, de que no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino que también hacedores de la palabra. Como nos recordaba nuestro hermano Pablo, el que se mira a un espejo y cree que es su rostro natural, está equivocado, dice, ¿cierto? Así se engaña el que leyendo la palabra y se va y no hace caso de la palabra. Y así hemos ido viendo, hemos visto también, bueno, en Santiago aún no lo hemos visto, pero también se nos presenta cuando aquellos hermanos, los líderes aparentemente de la iglesia, en lugar de la misericordia, hacen acepción de personas. Dicen, y a uno que ven con ropas elegantes, le dicen, ven, ponte, siéntate adelante, y tú ándate para atrás, y empezaban los problemas de ese tipo. También vimos que a veces eran desatendidas las viudas de los griegos con respecto a las de los judíos. Entonces, siempre el cristianismo, nos guste o no, va a estar acompañado de las obras. Ahora, ¿qué papel juegan las obras en la salvación? Es el punto que aparentemente para muchas personas a través de la historia se confundieron y hicieron pelear a Santiago con Pablo. Pero hoy día vamos a desenredar esa madeja para que nos quede todo claro y podamos entenderlo bien. Entonces, podemos decir que debemos aferrarnos a la fe verdadera que es en Jesucristo, quien nos da la vida eterna. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra fe? Hay una pregunta clave. Bueno, hoy veremos algunos argumentos sobre la fe que Dios espera de nosotros. De la fe que Dios espera de nosotros. La importancia de las obras. Fíjense que la importancia de las obras no es menor. Ahí en el versículo, vamos a volver a Santiago. Ahí dice en el versículo 14, estoy leyendo Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarlo? Aquí Santiago está haciendo una afirmación en base a alguien que dice tener fe. No dice que tiene fe. Si alguno dice que tiene fe, ¿ven la diferencia? Dice, yo tengo fe. ¿Ya? Inmediatamente entonces un ejemplo de lo que es la fe verdadera. Y él empieza con la fe negativa y demuestra que hay una fe vacía. En el versículo 15, el siguiente dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve eso? Como decimos generalmente, son palabras de buena crianza, ¿ya? De persona educada, pero no les sirve ni al uno ni al otro. Entonces, finalmente, ahí en el versículo 19 dice, algo tan fuerte, que lo creen, el hermano del Señor dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Una fe verdadera, hermanos, va a llevar a obras piadosas, a conductas distintas, a buscar la santidad, ¿ya? Eso va a ser una fe genuina, una fe verdadera, ¿ya? La otra no es fe verdadera. Una fe, no habla Santiago, está viva cuando tiene obras, de lo contrario es una fe muerta. Por lo tanto, la fe sin obra es muerta. Sigamos, en el versículo 20 dice, Santiago 2:20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es decir, como alguien te pueda decir, oye, mira, bonito tu discurso, súper interesante, pero yo no veo ni en tu vida, ni en tus actos, ni en nada de ti, lo que tú me estás predicando. Antiguamente, voy a usar un dicho ochentero así, súper viejo, ¿eh? Del viejazo mío. Se decía en esos años, en la universidad decían los comunistas de cassette, porque se usaban los cassettes. Los más jóvenes ni se acuerdan que existieron los cassettes, ¿eh? Que escuchaban canciones comunistas, pero eran de puro cassette, escuchaban nomás, ¿eh? No, nada más que eso, les llamaban los comunistas de cassette, ¿ya?
A ellos les gustaba la buena vida. Entonces, el cristiano puede llegar a hacer eso también. Escucha lindas alabanzas, se sienta, ¿no? Pero a la hora de los que uno, ¿me entiendes? Entonces, Jacobo lo que está haciendo acá es ponernos en jaque con el versículo 19 y decir, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿qué mérito tiene que me digas que crees si no te hace diferente a los demonios? Ahora, duro, vamos a desenredar esta madeja un poco de la siguiente manera. Hay una fe que es la fe intelectual, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Una persona puede tener el conocimiento exacto y real de un hecho histórico. Cree que existió, si tú a cualquier chileno que se considere patriota va a decir, sí, yo creo que existió Arturo Prat, que dio su vida por la patria, que fue un guerrero, que fue un luchador, que es un héroe nacional y nadie lo discute, ¿cierto? Creemos en eso. Pero el hecho de creer en eso no me hace salvo, o sea, no tengo fe para salvación. Y así como cree en Arturo Prat, cree que Jesucristo vino, que existió, que fue hasta puede decir, fue el Hijo de Dios. Pero sigue siendo una fe intelectual. Entonces, muchas veces esa fe intelectual la trasladamos o la adornamos con cosas espirituales. Pero esa persona está en el plano de lo intelectual, aún está en el plano del conocimiento. No ha dado el paso de la fe verdadera. La fe verdadera es la fe que salva. La fe verdadera es más que el reconocimiento mental de un hecho histórico. Involucra creer en algo, involucra entregarse hacia algo, involucra una creencia y una aceptación completa de ese algo. Este tipo de fe es la fe cuando el cristiano cree, se involucra en la fe de Cristo, en la obra reconciliadora de Cristo, es la fe verdadera. Y esa fe verdadera, lo que nos dice Jacobo, necesariamente va a tener que reflejarse en una vida transformada, en obras de conducta, en obras de piedad, en obras de misericordia. Si no está pasando eso, es porque a lo mejor debemos volver al origen. ¿Cuándo creí? ¿Por qué creí? Como el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Muchas personas llegan no a esta iglesia o a esta o a otra, cualquier iglesia, y se involucran en un trabajo, se involucran en una actividad, se involucran en un grupo de mujeres, de varones, de jóvenes, no sé, y empiezan a andar, pero cuando llega el punto de reflexión y decir, escudriñaos, como dice el apóstol, si estáis en la fe, ese ejercicio, todo cristiano sincero y honesto en algún momento de su vida se lo ha hecho. ¿Me entiendes? Entonces acá, Santiago, eso es lo que nos está enfrentando. Si dices que eres hijo de Dios, andad como él anduvo, decía Pablo. Seguid las huellas de él. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Todo eso está resumido en esto que nos está enseñando Santiago. Y bajo ninguna circunstancia él quiso contradecir a Pablo, porque en primer lugar aún no se hayan escrito las cartas de Pablo, ¿ya? Y porque son doctrinas que van juntas, van de la mano. Por lo tanto, un cristiano es aquel que tiene una fe real y cree en Cristo, no solo un conocimiento que él vivió en la tierra en una época determinada, que ayudó a mucha gente, que sanó a los leprosos, que dio vista a los ciegos y un montón de cosas más. La fe intelectual no lleva obras, no va a llevar obras porque no va a transformar a la persona, la va a hacer más conocedora solamente. ¿Ya? La fe real, la fe verdadera, va a llevar obras y va a llevar muchas obras y va a dar mucho fruto. A 100 por 1, dice el Señor. Lo de la fe, como lo plantea Santiago respecto a las obras, quizás lo más cercano es cuando hay un aviso para los que van a dar la PSU, que están ahí arriba, ¿ya? Es el fenotipo y el genotipo, ¿ya? El genotipo dice que es la información genética y el fenotipo es la manifestación de esa información genética. Entonces, es lo más parecido que encontré cómo explicar lo de la fe y de las obras, ¿ya?
Ahora, como les decía antes, Santiago nunca vio la epístola de Pablo. Vamos a hacer algunas comparaciones y vamos a ver ejemplos para ir desenredando la madeja. Primero, vamos a ver el versículo 21, seguimos en el capítulo 2 de Santiago. Versículo 21 dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Lo repito, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Nuestro padre Abraham, está hablando, es una carta a los hebreos. Nuestro padre Abraham fue justificado, dice, cuando ofreció a su hijo Isaac. ¿Qué está pasando acá? De nuevo se nos enreda la cosa, ¿cierto? Veamos el versículo 23, de ahí mismo dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Los demonios creen en Jesús, pero no son amigos de Dios, tiemblan, dice. Mas Abraham fue llamado amigo de Dios. Versículo 25. Otro ejemplo: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Recuerden la historia, ¿cierto? Habían pasado el Jordán, tenían que empezar a conquistar los pueblos que habían ahí para obtener la tierra, y Rabat dice que era una mujer ramera que escondió a los espías, a Caleb y a Josué, y les dijo: cuando ustedes pasen por acá y destruyan, sálvenme a mí y a mi familia. Entonces ella, por fe, hizo lo que hizo, porque creyó en el Dios de Abraham. Por fe, Rahab escondió a los espías. ¿Me entienden? Entonces ella fue justificada, pero inmediatamente tuvo una acción, que fue ayudar al pueblo de Dios. Ahora, nuevamente, para que quedemos descolocados, vamos a Romanos, capítulo 4. Si hasta aquí alguno de ustedes está un poco confundido, me alegro, porque esa era la idea, esa era la idea, confundirlo un poco, que nos sacudamos y podamos después concluir todo lo correcto. Ya. En Romanos, capítulo 4, versículo 3 dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham fue justificado cuando creyó. Y Santiago nos dice que dio a su hijo Isaac y por las obras. Y acá Pablo nos dice otra cosa. Entonces, como les dije antes, espero seguirlos confundiendo. Vamos a Hebreo ahora. Volvamos a Hebreo, antes de Santiago, Hebreo 11. Hebreo 11, 17. Hermanos, quise tocar este tema también porque muchas veces nosotros nos encontramos con personas, en el mundo que vivimos, un mundo muy de obras, ¿ya? Entonces nos encontramos con personas, con gente que nos pueden plantear este tipo de cosas también. Entonces de ahí que es bueno que nosotros empecemos por casa a ver cómo desenredar esto. Hebreo 11, 17 dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Entonces dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Aquí Pablo nos está aclarando un poco, porque él dice que, primero nos dice que se justificado Abraham fue por fe. Y después nos dice que por la misma fe fue probado y ofreció a su hijo Isaac. La ofrenda de Abraham, de su hijo Isaac, es el mayor acto de fe en la historia de la humanidad. No hay otro acto más grande que ese. ¿Ya? Ningún ser humano ha sido probado más fuertemente que Abraham. En Hebreo 11:31 nos dice: por la fe Rabat, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Ya? Entonces,
Si volvemos a Santiago, nos dice otra cosa, o aparentemente nos dice otra cosa, porque nuevamente dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha alguno que dice que tiene fe y no tiene obras? Vamos a Romanos 3:28, volvamos a Romanos. Vamos a estar ahí varias veces entre Romanos y Hebreo y Santiago. Romanos 3:28 dice así. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces Pablo dice ahora, después que Santiago nos decía una cosa, ahora viene, Pablo dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Gálatas 2:16. Más adelante de Romanos está Gálatas. Tengo los dedos un poquito tiesos, todavía tengo frío del paseo. Hacía un frío en la noche. Gálatas 2:16. Ya. Dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, escribe Pablo, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, nuevamente, volvemos a foja cero. Porque Pablo defiende la fe, en cambio Santiago nos habla de las obras. Evidentemente que tanto Santiago como Pablo estaban hablando a grupos distintos de personas. Pablo estaba hablando a gente que necesitaba creer por fe, que eran los gentiles, que nunca habían escuchado hablar del Dios de Israel. Pablo predicó en todo lo que es Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, Croacia, todos esos sectores, gente que eran paganos, pero lo más paganos, y le empieza donde existían los sacrificios humanos incluso. Y él les habla de la fe por gracia. Santiago le está hablando a los judíos creyentes dispersos, a los de la diáspora que se llamaban, que habían sido desde niños criados en la fe judía, por decirlo hoy día, es como un niño que nace en la iglesia y le dice, sí, tú crees que eres salvo, pero tú también tienes que conducirte de determinada manera, tienes que hacer buenas obras, porque la sola fe no te va a salvar, le dice Santiago, ¿cierto? Porque tu fe puede ser intelectual y es el riesgo que corren los hijos de Dios, que desde tan pequeño llegaron a la iglesia que muchas veces nos ven el quiebre en su vida. Por eso es que el Señor tiene que hacer un trabajo personal en cada uno de nosotros, en los padres, en los hijos y en los nietos. Porque cada generación tiene que pagar su precio. Y de ahí que Santiago le está hablando a aquellos hermanos, podríamos decirlo, que nacieron en la iglesia, por decirlo hoy día. ¿Ya? Ahora vemos cómo el Espíritu Santo, a través de Santiago, combate no a Pablo. Pablo aún no empezaba a escribir, no combate a Pablo, combate las herejías que ya estaban entrando en la iglesia local. Por eso, hermanos, siempre decimos que nuestro deber como padre es traer a los hijos, es enseñarles, es educarlos, pero la decisión siempre va a ser de ellos. La enseñanza de ambos es inspirada por Dios y por el Espíritu Santo. No pensemos en algún momento que se contradicen. Pablo insiste tan fuerte como Jacobo en la necesidad de las obras. Pero como les dije antes, quizás si todavía siguen un poco confundidos, lo único que les pido es que nadie se retire ahora porque va a escuchar la mitad del mensaje y se va a ir con una idea un poco complicada, ¿ya? Pablo insiste tan fuertemente como Jacobo. No crean que Pablo no habló de las obras. Veamos en Tito, la carta a Tito. Tito era un pastor de una iglesia y Pablo le escribe y le da enseñanzas y consejos de cómo manejar la iglesia, de cómo dirigirla, de cómo ordenarla. Después de Timoteo está Tito, Tito. Ya. En Tito capítulo 2,
Él era un pastor ayudante, por decirlo así, que tenía el apóstol Pablo. Tito 2:14 dice así, refiriéndose a Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificando para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, tiempo atrás hablábamos del misterio escondido, que era la iglesia, la cual se compone por judíos, por griegos, por bárbaros, por escitas, dice Colosenses, por chilenos, por gente de todo el mundo, por Rabat, que era cananea. ¿Entiendes? Entonces, Pablo también nos advierte y les dice, celoso de buenas obras. Ese pueblo debe ser celoso de buenas obras, tender la mano cuando puedo tender la mano, ayudar cuando puedo ayudar. No empezar a mirar para el techo, como dicen, ¿me entiendes? Ahora, Tito, capítulo 3, sigamos ahí, el versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Se ocupen en buenas obras. Después, Tito 3:14, un poco más abajo, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Es decir, las buenas obras son para que tengamos frutos. Vamos a entender después dónde termina esto de los frutos y el propósito final de las obras. Si alguno de nosotros dice, volvamos a Santiago, por favor. Estábamos en Santiago, ¿cierto? Volvamos a Santiago. Si alguno de nosotros, dice dice Jacobo a los hebreos, si alguno de nosotros dice a tu hermano, oye, tiene frío, ya, caliéntate, pórtate bien, ya andate para tu casa y trata de deshacerse lo más luego del problema, dice que ese no está demostrando su fe, o con sus actos, con sus hechos, está diciendo que es igual que un pagano, que un gentil, y que no tiene a Dios viviendo en él. El amor de Dios no está viviendo en él. ¿Ya? Muchas veces decimos, no, pero es que está bien, porque así corresponde, y nos empezamos a enredar con esas cosas, porque hay una sabiduría del mundo, pero esa sabiduría del mundo no es sabiduría de Dios. Entonces, en Santiago, en capítulo 3 de Santiago, volvamos a Santiago 3, el versículo 15 dice así. Bueno, un poquito más arriba está hablando de cuando hay celos amargos, hay contienda, hay pelea entre ellos, hay afanes de dominio. Entonces dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es decir, que hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y esa sabiduría que es así, terrenal, diabólica, animal, no debe manejar nuestra conducta, ni como personas, ni como grupo de personas, ni como congregación. Esa sabiduría de la astucia no debería ser. ¿Ya? Volvamos a Santiago capítulo 2. Entonces, estas expresiones cariñosas, hermano, que muchas veces acompañan a nuestros actos, como decían ellos, id en paz, era como una costumbre, id en paz. O a veces también usamos y sobreusamos la palabra bendiciones, ¿me entiendes? Cuando realmente deberíamos decirlo eso, desearlo, abrazar al hermano, a la persona. Y si alguien un día te ataja en el camino o en algún lado y quiere hablar contigo, piensa quizás qué necesidad tan grande tiene, por qué está recurriendo a ti, tú lo único que quieres es rápidamente decir, ya, bendiciones, hermanito, ya, chao, nos vemos. ¿Me entiendes? Entonces, eso no debe ser tampoco. Entiendo que el tiempo es limitado para todos, pero debemos muchas veces tomarnos un tiempo, sentarnos un poquito, escuchar, porque es así. Incluso a veces vivimos en un mundo tan materialista, tan distinto, y nos adaptamos tan a ese mundo que hasta creemos que molestamos al otro. No, pero ¿qué lo voy a ir a molestar? O sea,
siento que puedo molestar. Y todas esas cosas son las que tenemos que ir sacando de nuestra mente, de nuestra forma de conducirnos, para llevarnos a las buenas obras. Espero que si algún día tengo una necesidad y voy a conversar contigo, no sea para ti una molestia. Como para mí no sea una molestia que un día me atajes y me diga, hermanito, conversemos. Yo digo, chuta, es que mira, voy saliendo, que el auto está andando. Entonces, eso es lo que nos está enseñando Jacobo, nos está llevando a la práctica, nos está llevando a la práctica de la fe. ¿Ya? Cuando la fe, hermanos, tiene obra, es una fe viva, no es una fe muerta. Santiago no habla de una fe muerta. Mostrar aquí, cuando dice muéstrame tus obras, mostrar aquí no significa probar, sino que es exhibir a Dios, que Él ve. Las obras las ve Dios. Dios ve nuestra conducta. Por eso que el Señor dice, lo que dé tu derecha, no lo sepa tu izquierda, porque las obras las ve Dios. Dios ve cómo te conduces en los lugares donde no hay ningún hermano de la iglesia que pueda decirte, mira al hermanito. ¿Me entiendes? Dios ve ahí. Cuando tú dices, aquí puedo hacer lo que quiere porque aquí nadie me conoce. No, Dios está contigo. Para entender la fe actuando en el creyente, dice que asumimos las buenas obras, somos justificados. Somos nosotros justificados judicialmente a través de la fe. ¿Qué significa esta justificación judicial? Que somos declarados justos por Dios. Volvamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8:33. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Después en Romanos capítulo 5, un poco más atrás, dice, en el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Para ir un poco dándole cuerpo a esto, podríamos decir que Pablo está viendo a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Capítulo 15, cuando Dios habla con Abraham y le dice que de él va a ser una gran nación. Ahí está posicionado Pablo. Jacobo está en Génesis 22, cuando Abraham ofrece a su hijo. Entonces, la forma de nosotros, al entender y al leer la Escritura, de no confundirnos, es ver el contexto. Pablo está en Génesis 15. Vamos a ver qué dice. Bueno, primero veamos Génesis 22, porque aún no pasamos a parte. Veamos Génesis 22, 1. Ahí también van a tener que dejar otro dedo, el dedo más chico en Génesis, porque vamos a volver después a Génesis 22. Yo voy a sacar este porque voy a volver allá después. Génesis 22, 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalboró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Qué escena más triste? Sumamente triste. Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, vamos a sacrificarlo, y Abraham obedece. Pero yo creo que es una escena muy triste para un padre. Si bien Abraham sabía que Dios de alguna manera lo iba a rescatar de eso, está pasando por una cosa súper angustiante. Tomar a su hijo. Aquí hay una escena preciosa. Abraham sacrificando a su hijo.
también vemos a un hijo obediente como un tipo de Cristo. El chico ya era un muchacho. O sea, yo creo que un niño de 12 años, no sé, 14 años, mi papá se volvió loco, ¿qué le pasó? Te volviste loco, papá. ¿Me entiendes? Hay una escena de fe puesta a prueba tremenda. Por eso los judíos llamaban padre de la fe a Abraham, un padre dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Ya? Por eso, si volvemos a Santiago, vamos a hacer un ejercicio bíblico. Hoy día en el versículo 21 dice, vuelvo a Santiago 2:21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es esta una muestra de fe tremenda? Pero son obras. Aquí, nuevamente insisto, Santiago está citando al Abraham del capítulo 22 de Génesis, cuando él ofrece a su hijo Isaac. ¿Ya? Por eso decimos que la fe son el fruto, las obras son el fruto de la fe. El árbol es árbol antes de tener hojas, antes de tener fruto, es árbol. ¿Ya? Y el fruto del árbol es su condición de tal. Incluso el Señor nos pone ejemplo y dice, ¿podrán los espinos dar fruto? No van a dar fruto. Esta es la enseñanza. Ahora, estos dos tipos de fe, vamos a volver un poco a recalcar en eso, lo vamos a ver también vamos a tocar un poco más en Mateo capítulo 8, vamos a Mateo. Esta es una enseñanza donde dice que Jesús predicaba por la región de Galilea y un día subió en la barca, bueno, todos sabemos lo que pasó en la barca, calmó la tempestad y llegó al otro lado, una región que se llamaba Gadara. Ahora, como hemos estado con el tema de los mapas, ya me ubico mejor. Llegó al otro lado del lago, a Gadara, ¿cierto? Y ahí se encontró ¿con quién? Con los gadarenos. Era obvio, ¿ya? Y ahí había un endemoniado, ¿ya? En ese lugar. Entonces Jesús restauraba a la gente. Vamos a ir a Mateo 8, 28, dice así. Cuando llegó a la otra orilla del lago, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué decían los demonios? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces es impresionante porque los demonios, mira cómo tratan al Señor. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios creen y tiemblan. Jesús tuvo una experiencia con los demonios. En este caso, dice que hablaban con Jesús. Y le decía, pero Hijo de Dios. Entonces, si tú me dices que sabes, que tienes claro, que entiendes que Jesús es el Hijo de Dios, nos sirve mucho. ¿Qué es lo que sirve entonces? Es la fe que nos habla Jacobo, la que tú me vas a demostrar, con la que yo voy a ver que tú eres un hijo de Dios. Esa fe que produce ese cambio de vida, ese cambio de actitud, ese cambio de dirección, te la da solamente el ser transformado por el poder de Dios al haber entregado tu vida a Cristo. No de un conocimiento intelectual, de un hecho histórico, no nace de ahí. Los demonios tenían clara la película, incluso sabían cuál era su destino, porque has venido para atormentarnos antes de tiempo, o sea, saben a dónde van incluso.
Eso que el pastor nos enseñó todo el año del Apocalipsis lo tienen clarito, porque saben hasta dónde tienen que ir, dónde van a terminar. De ahí que tiemblan. Pero el verdadero Hijo de Dios, su relación con Dios le produce gozo, le produce alegría, le da paz, le da tranquilidad, le da ánimo, lo regocija. No le da el temor de un futuro, sino que le da una esperanza del futuro. Entonces, estos dos tipos de fe que vemos hacen diferencias muy grandes, o los resultados que tienen son muy grandes una de la otra. Vamos a Lucas para rematar esta parte. Lucas capítulo 4. Acá también está nuevamente Jesús tratando con los demonios. Dice en el versículo 31 hasta el 37 es el relato. Lucas 4, 31 al 37. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual clamaba a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¡Qué palabra! Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió. Él salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados, dicen, por la autoridad de Jesús que tenía sobre los demonios. Entonces, cuando nosotros, si volvamos a Santiago 2, rematamos diciendo, Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Le encuentran más sentido ahora al versículo 19? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, esto que leímos al principio, que pareció tan duro, ahora, después de haber escudriñado las Escrituras, nos parece de lo más lógico que Santiago lo diga. Los demonios creen y tiemblan. Y saben quién es Jesús, el Santo de Dios. Pero el hijo cristiano no vive aterrado frente a su Señor. El Hijo de Dios vive gozoso. Bueno, aparentemente había personas en la iglesia, me da la idea, que estaban diciendo que eran cristianos, se jactaban aquí y allá, hablaban, pero su vida no reflejaba nada. No reflejaba nada. Es un poco... Dice Primera de Juan, dice que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice él es mentiroso y la verdad no está en él. Eso es Primera de Juan 2:4, si alguien quiere apuntarlo. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, la verdad no está en él. Entonces tenemos que ir concluyendo de que las obras son necesarias, no nos justifican ante Dios, somos justificados por gracia. Ahora, en Romanos 4 leíamos que todo ser humano, para ser justificado, tiene que pasar por la cruz, como decíamos antes, justificado, redimido, salvado, todas esas palabras. Si queremos estudiar la doctrina de la salvación, tenemos que necesariamente estudiar el libro de Romanos y tenemos que ir a Pablo, los capítulos 4 y 5, donde él habla de la justificación, donde habla de la redención, donde habla de la expiación, donde habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que somos justificados gratuitamente, no por obras de justicia, dice, por fe. Pero las obras tienen su parte en esto, que es la manifestación externa de mi fe. Por esto somos hechos justos a los ojos de Dios, por la fe. Hay un pasaje conocido por todos nosotros, vamos a leerlo para no pasarlo por tan alto, que está en Efesios. Lo leímos, lo estudiamos. Vamos a Efesios 2. Quiero que lo leamos para que
Le demos la importancia ahora desde otra perspectiva. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Pero qué termina diciendo el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las obras sí tienen un valor, sí son importantes. Este ejemplo de Abraham no deja de ser interesante porque Abraham creyó, como les decía, en el capítulo 15 de Génesis, y después fue puesta a prueba su fe. De ahí que los judíos lo llamaban padre Abraham, padre de la fe, nuestro padre Abraham. Habla, cuando Jesús lo enfrentaba, yo decía, nosotros somos hijos de Abraham, Abraham es nuestro padre, y siempre Abraham fue el padre para ellos. Quiero que veamos un poco, ahora entramos al sacrificio de Isaac, entremos a la fe de Abraham. Vamos a Hebreos está ahí ante Santiago, justo ante Santiago para que no vuelvan tanto. Voy a leer el versículo 17 de Hebreos 11. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces había una promesa para Abraham y la promesa estaba en su hijo. Entonces Dios después le dice: entrega a tu hijo. Y para él se confunde todo. Pero Abraham es un hombre de fe. Abraham es un hombre de fe. ¿Podemos concluir que Abraham había sido declarado justo en Génesis 22? No. Volvamos a Génesis, como les dije. Ahí estaba. Vamos a Génesis 15. Voy a leer del 1 al 5. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham era un anciano, su mujer dice el relato, que ya había pasado la época de las mujeres de la fertilidad. Entonces Abraham no veía cómo, sin embargo Dios le dice: mira las estrellas si las puedes contar, y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjate que él dice que creyó y le fue contado por justicia. Creyó primero y fue justificado. Entonces Abraham fue declarado justo en Génesis capítulo 15, cuando él creyó a Dios. Y en Génesis capítulo 22, 40 años después, porque pasó un tiempo hasta que Sara quedó embarazada, y por eso entre medio él quiso ayudar a Dios con la sierva Agar, y ahí pasó todo un enredo, ¿cierto? Pasó un tiempo, no fue fácil. Abraham, después de esta promesa, esperó un buen tiempo, años, que Dios le diera a su hijo. Por eso se desesperó y la mujer le armó el cuento ahí, y él, ni tonto ni perezoso, tomó la Agar, dijo: así será la cosa, ¿me entiendes? Pero es como para despertar un poco esta anécdota, pero es parte de la vida de Abraham también, ¿ya? Pero el Señor
declaró justo a Abraham en Génesis 15. En Génesis 22 vemos a Abraham ofreciendo a su hijo como una muestra de su fe. ¿Ya? Pero ya vamos cerrando porque quiero que quede muy claro que la fe es la que nos da la vida eterna, no por obras, pero las obras necesariamente son la muestra de que eres un hijo de Dios. Entonces Abraham era un hombre que no se limitó a decir, ya caliéntate, que te vaya bien y que Dios te bendiga y vamos cerrándole la puerta. Y 23 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, cuando dice que le fue contado por justicia, está hablando de Génesis 15. Y fue llamado amigo de Dios, fue llamado amigo de Dios en Génesis 15. ¿Ya? Vosotros, dice, pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿En qué sentido? En el sentido de que las obras me demuestran quién eres. Como dicen, hay un dicho por ahí que dice, tus actos hablan tan fuerte que no me permiten oír lo que dices. Es lo mismo. Se cumplió la escritura, se cumplió la meta, el cumplimiento. Y se cumplió la escritura en Génesis 15, porque dice Génesis 15, y se cumplió, fue declarado justo. 40 años después, Abraham fue probado. Otro ejemplo también tenemos, volvamos a abrir un poquito para ver a Rabat. Rabat era una mujer que quizás con la cual deberíamos más bien identificarnos nosotros, porque Hebreo 11:31, Hebreo 11:31 dice, por la fe Rabat, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra también. Porque todos los descendientes de Abraham son los que descienden según la fe. Lo explica Pablo después también. Somos nosotros los hijos de la fe, somos descendientes de Abraham también. Nosotros, los que no somos judíos, hemos venido a ser, dice, como un injerto en el árbol, ¿cierto? Para beber de esa misma savia que viene de Dios mismo. Entonces, Rabat representa al pueblo gentil, nosotros nos deberíamos identificar con esta Rabat que no conocía a Dios, que no sabía de Dios, que quizás había oído de los milagros que venía haciendo en el desierto y que ahora los judíos, entonces ella creyó y por fe escondió a los dos espías, a Caleb y Josué, ¿cierto? Y así se cumplió la promesa hecha a Abraham en esta mujer llamada Rabat. Finalmente, hermanos, vamos a leer algunos pasajes también de quizá este Hebreo y este Santiago un poco complejo y un poco denso el caminar ahí. Vamos a Gálatas para que sepan también ustedes que toda la Biblia nos habla de esto. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Después en 2 Corintios habla también, Pablo también habla de esto, y dice 2 Corintios 5, me gustaría que lo lean, por favor, que lo busquen, 2 Corintios 5, ya estamos terminando, dice, 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos vamos a ir al tribunal de Cristo.
No vas a ir al tribunal de Cristo para ser declarado culpable o condenado. Tú ya fuiste justificado, justificados, fuimos perdonados, fuimos redimidos. Vamos al tribunal de Cristo, dice acá, es clarito, el versículo 10 dice, para que cada uno reciba, no va a ir a ser condenado, va a ir a recibir galardones, va a ir a recibir premios, va a ir a recibir coronas, ¿ya? Para que cada uno reciba, según sus obras, según haya actuado cuando estuvo en la carne. ¿Ok? Entonces, eso es el tribunal de Cristo. ¿Vamos a recibir coronas? ¿Vamos a salir avergonzados? No sé. Aunque si bien cada uno ha salvado su alma, dice Pablo, puede ser un día de vergüenza también el tribunal de Cristo para nosotros. Y concluimos con la frase de nuestro hermano Martín Lutero, cuando él se reveló en Romanos capítulo 1, versículo 17, dijo, eso fue lo que lo inspiró a él. Él estaba leyendo Romanos. Estaba leyendo el capítulo 1 de Romanos, igual que nosotros, y en el versículo 17 se encontró con esto que decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Eso es así, hermano. Por la fe fuimos declarados justos, por la fe somos salvos, por la fe tenemos vida eterna, por la fe no hemos sido consumidos. Pero las obras que nos habla Santiago es para todos aquellos, o cada uno de nosotros, cuando nos comenzamos a sentir un poco vanidosos, un poco soberbios, ¿cierto? Y nos jactamos de nuestra fe, muchas veces frente a personas de otras religiones, nos jactamos de nuestra fe, que somos salvos por fe, que la fe, pero nuestra vida muestra que a lo mejor estamos aún en la fe de los demonios, intelectual, o una fe vana, hombre vano, dice la Biblia. ¿Ok? Gracias, hermano, por haberme escuchado hoy. Vamos a orar.